Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro culto de adoración del día de hoy, 15 de agosto. Y vamos a celebrar un culto donde seamos ofrendas vivas para nuestro Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta transmisión, desde allá, desde sus hogares o desde donde nos estén sintonizando. Es un gozo y un placer estar nuevamente con ustedes para celebrar nuestro culto de adoración. Voy a invitarles a cerrar sus ojos y a tener la oración de ofrecimiento. Eterno y amoroso Padre, gracias te damos en esta hora, eterno Dios, por permitirnos honrar y glorificar tu nombre a través de este culto de adoración, Padre Celestial. Queremos poner en tus manos cada uno de los puntos, cada uno de los aspectos que iremos a tocar en este culto, Padre. Queremos dedicártelos a ti, Padre bendito, y queremos reconocer a través de él que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre Celestial. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para ofrecerte una adoración sincera, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Padre Celestial. Queremos ser una ofrenda grata delante de ti, Padre Celestial, y que todo lo que hagamos, Padre, lo recibas como un olor fragante, Padre. Te dedicamos este culto, eterno Dios, recíbelo, Padre Celestial, y permítenos darte lo mejor, Padre Celestial, porque es lo que te mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. El llamamiento a la adoración dice de la siguiente manera: bendecid a Jehová, vosotros, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 256, Venid, cantad de gozo en plenitud. Himno número 256. Nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Con ángeles y arcángeles nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió.
ahora la oración de confesión que está a cargo de nuestra hermana. Perdón, hermanos. La lectura bíblica la tenemos allá en el libro de Salmos, en su capítulo 139, de sus versos 1 al 14. Salmos, capítulo 139, de sus versos 1 al 14. Si ya todos lo buscaron, la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano, y me asirá tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Todos te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice nuestro programa: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Tenemos ahora sí la oración de confesión que está a cargo de nuestra hermana Yelitza. Señor, en esta hora venimos para pedirte perdón, Padre, porque en todo momento, Señor, ofendemos tu nombre. Perdónanos, Señor, porque aún en este mundo no hemos logrado, Señor, dejar el pecado. Pero ayúdanos cada día, Señor, a alejarnos de él. Ayúdanos a rechazarlo. Ayúdanos, Señor, a poder estar siempre obedeciendo tu palabra, recordando, Señor, esos mandamientos, esos principios que tú nos das para poder agradarte, Señor. Quita todas esas manchas que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, nuestra adoración. Quita todo lo que a ti te desagrade de nosotros, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias, ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en su capítulo 1, de sus versos 1 al 9. Josué, capítulo 1, de sus versos 1 al 9. Esta lectura la vamos a tener de una manera alternada. Si ya todos lo tienen, vamos a darle lectura de la siguiente manera: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ha llegado el momento de entonar los cantos para honra y gloria de nuestro Dios y vamos a empezar con este primer canto que lleva por nombre Al que me ciñe de poder. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Nuestra siguiente alabanza lleva por tema He de confiar en Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Mi Él. amigo es Oh, qué Él, amigo tan fiel. oh qué amigo tan fiel,
me sostendrá. Y aunque las nubes a mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él. Gran amigo es Él. Qué amigo tan fiel. Oh, qué amigo tan Y fiel. hasta el final. Hasta el final. Caminaré con Él. Caminaré con Y Él. aunque las nubes a mí me ensombrecerán, Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. amigo es Él. Amigo es Qué Él. amigo tan fiel. Oh, qué amigo tan Y fiel. hasta el final. Hasta el final. Caminaré con Él. Caminaré con Y Él. aunque las nubes A mí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. para honra y gloria de nuestro Dios. Su palabra nos alimenta siempre. Dejamos el lugar al presbítero Pedro Canché Ayuso, quien trae a su cargo el mensaje de la palabra de Dios con el tema llamados a vivir apegados a la palabra de Dios. Muy buenas tardes, agradecemos a nuestro Dios la oportunidad que nuevamente nos da de estar con ustedes a través de estos medios. Bien, hermanos, pues compartimos la palabra de nuestro Dios con ustedes domingo a domingo a través de esta forma. Esperamos que sea de grande bendición para su vida. Estamos en la serie, amados hermanos, ustedes recuerdan, ¿verdad? Estamos en la serie Su Palabra. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del llamado a vivir apegados a la palabra de Dios. Llamados a vivir apegados a la palabra de Dios. La realidad, amados hermanos, es de que como cristianos necesitamos la palabra de Dios para vivir de una manera correcta, para vivir como realmente Dios quiere que vivamos. La regla, hemos dicho que la palabra de Dios es la regla de fe y práctica. En la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, los consejos que Él nos deja. Decíamos la semana pasada, ¿verdad?, de que su palabra ha sido revelada con el propósito de conocer acerca de nuestra salvación, todo lo que el hombre necesita saber respecto a su salvación, cómo comunicarse con Dios, cómo tener una relación creciente con Jesucristo, lo podemos encontrar en su palabra. Entonces, somos llamados, amados hermanos, a vivir apegados a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, a través de la historia, realmente ha sufrido complicaciones para su distribución, para que hoy en día, de hecho, tengamos esa bendición de tener la palabra de nuestro Dios en nuestras manos. El día de hoy lo podemos tener de esta manera, impresa, gracias a Dios también. Hoy en día lo podemos tener a través de una manera digital, realmente de una manera asombrosa. Gracias a Dios se ha difundido
su mensaje a través del tiempo y en la humanidad. Sin embargo, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Dios ha hecho la forma y la manera para que nos llegue su palabra. Por lo tanto, debemos echar mano a ello y debemos vivir apegados a ella. Ahora, vivir apegados a la palabra de Dios, amados hermanos, la palabra de Dios revelada implica algunos aspectos que quiero compartir, por lo menos 3 aspectos que quiero compartir con ustedes que salen, amados hermanos, del pasaje del pasaje bíblico de Josué capítulo 1 versículo 7 y 8, sobre todo el versículo 8 que quiero compartir con ustedes en esta hermosa hora. Dice la palabra del Señor allá en Josué capítulo 7 y 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Palabra de nuestro Dios. Conocemos la historia bíblica acerca del contexto en el cual se dice estas palabras. Dios llamando a su pueblo, Dios dirigiendo a su pueblo. En medio de todo aquello, Dios le dice al pueblo, tienen que seguir hacia adelante, el cambio de líder, pero el trabajo, el quehacer, el caminar continúa. Pero algo sumamente importante que tenía que entender el pueblo es de que necesitaban de la palabra de Dios, de la dirección de Dios para continuar su caminar. O sea, la realidad es de que sí es importante el aspecto del líder, pero el líder siempre tiene que estar apegado a la palabra de Dios para hacer las cosas correctas. Entonces, el caminar tenía que seguir, el pueblo tenía que seguir caminando, el trabajo tenía que continuar. Entonces Dios le da indicaciones claras, ¿verdad?, a su pueblo para continuar el caminar hacia la tierra prometida. Josué tenía que previamente seguir dirigiendo al pueblo. Entonces, vivir apegados a la palabra de Dios revelada implica, número 1, que hablemos de la palabra de Dios con otras personas. Hoy en día, amados hermanos, creo que tenemos una gran bendición de parte de nuestro Dios, que nos haya llegado el Evangelio, que conozcamos de la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, somos llamados a hablar de la palabra de Dios, a compartir con otras personas. En medio de la situación que hoy en día vivimos, amados hermanos, como lo conocemos, la pandemia, es hermoso cómo la palabra de Dios se ha difundido, cómo la palabra de Dios se está difundiendo a través de los medios de comunicación. Hoy en día, al abrir alguna página en algún sitio, ¿verdad?, podemos encontrar, escuchar el mensaje, escuchar conferencias. Es hermoso cómo Dios está usando, amados hermanos, los medios de comunicación para compartir su palabra. Entonces, debemos reenviar el mensaje también que nos llega. Tenemos grandes bendiciones, amados hermanos, de tener un mensaje, de que nos llegue el mensaje del Señor. Tenemos que reenviar ese mensaje. Así como cuando algunos quizás son dados, ¿verdad?, a reenviar algún mensaje, alguna cadenita por allá. Bueno, ¿por qué no reenviar al mensaje de Dios? Entregar las buenas noticias de salvación a otras personas que necesitan, ¿verdad?, de la gracia, la bondad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos sucede en algún momento cuando se nos ha encomendado dar una información o una noticia? La realidad es de que esa noticia la tenemos que dar en tiempo y forma. Si no la damos, en algún momento muchas cosas pueden pasar o muchas cosas no pueden pasar. Entonces, no debemos resguardar una noticia cuando se nos ha encomendado darla, cuando se nos ha pedido darla.
Bueno, así de igual manera, amados hermanos, se nos ha encomendado compartir la palabra de nuestro Dios. Se nos ha encomendado llevar el mensaje. Por lo tanto, hoy en día podemos hacerlo y debemos hacerlo. Cuando la palabra de Dios, amados hermanos, se aparta de nuestra boca, estamos dando cabida en algún momento a otra información. Una información distorsionada o muy lejos de la palabra de nuestro Dios. Y es precisamente lo que pasó con el pueblo de Dios. Vean nada más cómo dice el pasaje. El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El mensaje era claro, la palabra era clara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Por eso se dice en el primer punto, ¿verdad? Hablemos de la palabra de Dios con otras personas. Nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, la realidad es de que el pueblo de Dios se olvidó de este mandamiento. El pueblo de Dios hizo caso omiso a este mandamiento y las consecuencias fueron cruciales. Las consecuencias propiamente las vivió el pueblo. Y más adelante, amados hermanos, bueno, la realidad es de que si seguimos leyendo el libro de Josué, vamos a llegar al capítulo 24. Y es hermoso cuando Josué se para ante el pueblo y le dice: bueno, si mal os parece servir al Dios a quien sirvo, bueno, busquen a quien servir, vayan y sirvan a los dioses que sirvieron sus padres. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Bueno, la respuesta, amados hermanos, del pueblo lo podemos encontrar más adelante, cuando nosotros llegamos a Jueces, capítulo 2, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 10, nos habla, amados hermanos, de una triste realidad. Dice: y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Dios había hecho por Israel. La realidad es de que el pueblo se apartó de la palabra de Dios, se apartó y se olvidó, del mensaje que se le había dado, y no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera: compartir el mensaje con otras personas. Cuando el mensaje no se comparte, amados hermanos, con otras personas, estamos destinados a el fracaso. Estamos destinados a que la próxima generación no conozca de nuestro Dios. Creo que llevamos en promedio, ¿verdad?, 1 año y medio de pandemia. Y solamente hablando en las cuestiones de la escuela y todo aquello, decimos, bueno, hay niños, por ejemplo, que pues estaban a punto de pasar a los que estaban en preescolar, pasar a la primaria, y decimos, bueno, pues no conocen de la situación, ya va a pasar 1 año y medio y ellos no saben qué es estar en la primaria, por ejemplo, o viceversa, o en el kinder, en su caso. Bueno, la realidad es de que y muchas veces nos preguntamos qué va a suceder cuando regresen y todo. Bueno, la realidad es que se tendrán que acoplar. Pero cuando nosotros olvidamos, hermanos, enseñar la palabra de Dios, la realidad es de que va a haber un retroceso. Creo que no nos hemos olvidado, ¿verdad?, de estar enseñando a nuestros hijos letras, números y todo aquello que tiene que ver con su preparación académica. De igual manera, así debemos estar constantes en la enseñanza bíblica, porque si no lo hacemos, estamos destinados a vivir con una generación que se olvide de las obras que Dios ha hecho a través de la historia bíblica. Entonces, esto pasó, amados hermanos, porque el pueblo no había seguido alimentándose de la palabra de nuestro Dios. Hoy, después de más de 1 año entonces, en el cual trabajamos quizás hoy en día de manera virtual, donde los cultos los seguimos a través de una pantalla, que no por ello, amados hermanos, pierda la esencia. Amados hermanos, mantengámonos entonces en lo que hemos creído, y ante todo, descansemos siempre, amados hermanos, en la palabra de Dios. No todo lo que escuchamos, por muy bonito que sea, no todo lo que escuchan nuestros oídos es edificante. Por lo tanto, tenemos que ser bastante prudentes ante ello y ir a la palabra de nuestro Dios. La semana pasada hablábamos y decíamos, como decíamos la semana pasada, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Un gran problema, amados hermanos, es de que nosotros retenemos todo, pero la realidad es de que nada escudriñamos, y es triste.
Es triste, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de Dios no está escudriñando la palabra, no va a la palabra y simplemente todo lo que escucha absorbe, nos metemos en problemas. La realidad, hermanos, es de que en los medios de comunicación hoy en día podemos escuchar muchas cosas, aún predicaciones, pero realmente son predicaciones que edifican, realmente son predicaciones que honran a Dios. La realidad es de que muchas predicaciones de ellas simplemente están dando lo que queremos escuchar, lo que quiere escuchar el hombre, pero el centro es el hombre. ¿Y dónde queda Dios? El Evangelio, su palabra. Entonces, amados hermanos, hablemos de la palabra de Dios con otras personas. Eso ayudará para edificar a otras personas a acercarse y conocer más y más de la palabra del Señor. Segundo aspecto que nos presenta este mismo pasaje del versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Reflexionemos en la palabra cada día. Hablemos de la palabra de Dios con otras personas, pero reflexionemos en la palabra cada día. Amados hermanos, nosotros no podemos dar algo que no conocemos. Necesitamos conocerlo para entonces poder decir y hablar de aquello. Muchas veces nosotros he escuchado de personas que dicen, como dice la Biblia, y dicen un refrán y a veces hasta unas palabras ahí chistosas. Realmente la palabra de Dios nunca lo dijo, pero simplemente como se escucha bonito es como dice la Biblia. Bueno, la realidad es de que no se conoce entonces la palabra de Dios. Las frases pueden ser hermosas, bonitas a nuestro oído, pero no salen de la Biblia. Y eso puede sucedernos, hermanos, cuando no estamos siendo empapados de la palabra del Señor, cuando no estamos yendo, cuando no estamos reflexionando, cuando no estamos meditando, cuando no estamos escudriñando la palabra de Dios. De día, dice el Señor, dice la palabra del Señor, de día y noche meditarás en él. La palabra de Dios nos dice, en esto pensad, en todo lo bueno, lo amable, lo justo, en todo lo que dé honra a Dios, en esto pensad. ¿Y en qué debemos pensar, amados hermanos? En lo que la palabra de Dios nos está diciendo, en lo que la palabra de Dios nos está corrigiendo muchas veces, en lo que la palabra de Dios nos está llamando a reflexionar. Ahora, ¿en qué pasamos tiempo en reflexionar? Día y noche. ¿En qué estamos pasando el tiempo en nuestras reflexiones? Muchas veces nos ponemos a pensar en diferentes aspectos, y está bien, ¿no?, en pensar y todo aquello, pero ¿cuánto tiempo le estamos dando a la reflexión de la palabra de nuestro Dios? Y quizás nosotros nos estamos imaginando, cuando dice día y noche, estar con la Biblia en todo momento, no andando y haciendo las cosas. Y no, la realidad, hermanos, es de que en nuestras acciones demostramos también cuánto conocemos de la palabra de Dios. En nuestras decisiones demostramos realmente cuánto conocemos de la palabra de Dios. Recuerden que lo que nosotros leemos es lo que nosotros tenemos que practicar. Es cómo nosotros vamos a enfrentar la vida, cómo vamos a solucionar los problemas con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, con el patrón, en cualquier situación de nuestra vida. El cómo nosotros estamos resolviendo los problemas y tratando los asuntos cotidianos, eso va a indicar cuánto de reflexión tenemos en la palabra de nuestro Dios. Y cómo presentamos nuestro carácter, nuestras credenciales, va a decir mucho de cuánto nosotros conocemos y reflexionamos, meditamos de la palabra de nuestro Dios. El mensaje es de día y de noche. Debemos estudiar, amados hermanos, la palabra de Dios, meditar en ella, mucho más que los días de reunión en la iglesia. Muchas veces nosotros esperamos para llegar en los tiempos de la iglesia, y de hecho hay mucha gente que hoy en día está apurada de que regresemos a los cultos presenciales, aun cuando hemos escuchado, ¿verdad?, las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque realmente hemos tenido esa creencia de que solamente aquí venimos, o en los lugares de reunión es donde se lee la Biblia. No, hermanos, la palabra, el mayor tiempo en la cual nosotros debemos dedicar la lectura de la palabra, la reflexión, es precisamente en nuestra
nuestro hogar, en el lugar ahí íntimo, con nuestra familia, de una manera personal, reflexionar la palabra de nuestro Dios. Lo que venimos a hacer aquí en algún momento en la iglesia, cuando Dios nos los permite, creo que es simplemente darle continuidad, a lo que sabemos hacer desde casa. El problema entonces es que hoy en día tenemos que desempolvar la Biblia desde casa, no cuando vengamos a la iglesia. Tenemos que regresar a la palabra, amados hermanos, y desde casa, no cuando vengamos a la Biblia. De hecho, pasa, ¿no? Muchas veces se cuenta, ¿verdad? De la persona que perdió sus lentes y no encontraba sus lentes y decía, ¿dónde están mis lentes? Y decía, no recuerdo, y prácticamente casi vuelve la casa en lo que ni se imagina, ¿no? Y no encontraba los lentes. De repente, en una parte de la casa, dice, mis lentes, ya los encontré, estaban dentro de la Biblia. Ya hace como 1 mes, 2 meses que no encontraba mis lentes, imagínense. Entonces, muchas veces, amados hermanos, nos olvidamos de reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Hablemos de la palabra de Dios, pero para hablar de la palabra de Dios tenemos que conocerla. Reflexionemos en la palabra de nuestro Dios. Pero también el pasaje nos dice en el versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 3, practiquemos la palabra cada día. Practiquemos la palabra cada día. ¿Cuándo? Cada día, para que guardes y hagas. La razón, amados hermanos, del mandamiento es práctica. La lectura y la meditación de la palabra de Dios cambiarán nuestro proceder. Dios quiere, amados hermanos, que pongamos en práctica sus mandamientos, leyendo la palabra de Dios, meditando en ella. Nuestra vida será renovada, nuestra vida cambiará. La palabra de Dios dice allá en Apocalipsis 1:3, que de hecho es un libro que muchas veces, hoy, sobre todo hoy en día, ¿no? Apocalipsis, cómo se ha distorsionado el mensaje. Recuerden que Apocalipsis, amados hermanos, es un libro escrito para dar aliento a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba en aflicción. Nunca fue para infundir temor o algo por el estilo. Todo lo contrario, es una iglesia que nos habla, ¿verdad?, de la esperanza del cristiano. Y es hermoso cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, por ejemplo, cuando nos dice en el versículo 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amados hermanos, debemos leer la palabra de nuestro Dios, oír la palabra de nuestro Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Cuando dice guardan la palabra de Dios, es poner en práctica la palabra. Esperamos en Dios, amados hermanos, que como iglesia podamos ver que realmente es una necesidad de la palabra del Señor, y no le veamos como una opción, sino que una necesidad, algo necesario, amados hermanos. Es algo vital como el agua. El agua no es opción tomarla, tenemos que tomarla, tenemos que beberla para poder subsistir. La palabra de Dios es algo vital para nuestra relación, para así crecer en cuanto a nuestra relación con Cristo, y tenemos que tomarla, tenemos que aprovechar de hoy en día que la tenemos. Amados hermanos, Dios nos hace el llamado entonces a cada uno de nosotros a vivir apegados a la palabra de Dios, esa palabra que nos confronta, esa palabra que nos anima, que nos corrige, que nos lleva hacia un caminar en comunión con Cristo, y quien nos da la salvación a través de Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra y añada siempre bendición en nuestra vida cotidiana. Dios les bendiga.
Respondamos al mensaje de la palabra de nuestro Dios entonando el himno número 14, Libro Santo por Dios inspirado. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que a millones tu luz desconocen. Y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a depositar nuestros diezmos y ofrendas y para ello vamos a entonar el himno número 442, Lo nuestro tuyo es. Himno número 442, Lo nuestro tuyo es. Nos lo dio, por eso honra, gloria y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Tenemos la oración final y la bendición pastoral a cargo del presbítero Pedro Canché Ayuso. Oremos a nuestro Dios, amados hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos has permitido alabar y glorificar tu nombre. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a responder a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra hasta hoy en día. Ayúdanos, Señor, a practicarla. Ayúdanos a compartir tu palabra. Ayúdanos a reflexionar cada día en tu palabra. Y ayúdanos a practicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas en la vida de tu pueblo, que aún cuando no nos podemos reunir de una manera presencial, Señor, podamos ser responsables en cuanto a anhelar seguir estudiando tu palabra, anhelar seguir conociendo más y más de ti. Padre, en tus manos encomendamos la vida de tu pueblo, en tus manos encomendamos a cada uno de nuestros hermanos.
oramos y ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran padeciendo alguna enfermedad, algún problema. Tu gracia, Padre Santo, sea en tu iglesia. En tus manos encomendamos entonces todo lo hecho, confírmalo en nuestro corazón y ayúdanos para seguir adelante. En tus manos encomendamos, Señor, todo lo que hemos hecho y ponemos también en tus manos esta semana, si así es tu voluntad que nos dé, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos siga guardando, cuidando, y que tu gracia, Padre Santo, sea en la vida de cada uno de nosotros, en cualquier situación que nos encontremos. Nos ponemos entonces en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros en esta comunidad de gracia, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Pues las indicaciones hasta ahora es de que pues el próximo domingo pues estaremos ya trabajando con los últimos detalles para que, si así Dios lo permite, amados hermanos, el 29 demos inicio a nuestro culto presencial. Hermanos, les pedimos que estemos orando por ello. Ya gracias a Dios hemos visto que pues han bajado los casos en esta comunidad. Esperamos que así siga. Y hermanos, pues vamos a iniciar el 29 siguiendo todas las medidas, esperando en Dios que Él sea el que nos cuide, nos guarde y podamos seguir adelante. Mientras tanto, el siguiente domingo de igual manera vamos a transmitir y les pedimos que estén pendientes y sigamos, amados hermanos, alabando a nuestro Dios a través de estos medios. Dios les bendiga. Muy buenas tardes.